Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Buenas tardes, amigos y amigas. Soy Sebastián Izquierdo, esto es Capitalismo Revolucionario, Mari Mari Lamien Lamien, todos los guayfachos que me escuchan, y yo sé que los guayfachos este tema ya lo tienen más o menos claro, pero estamos llenos de gente que no. Y la gente es muy... yo pensé que escribí un texto bastante bien explicado en mi página personal, sebastianizquierdo.cl, y yo pensé que con eso íbamos a quedar claros de la teoría del valor a la que yo adscribo y a la que creo yo que es lo más razonable adscribir, sobre todo para cualquier persona que tenga mínimas nociones de economía y al mismo tiempo que sea suficientemente eh, razonable. Además, si es que es cristiano, debería también adscribir a esto. Antes de pasar a ver las teorías del valor, a ver, primero, ¿qué es lo que es el valor? El valor es algo que se intenta o busca conseguir. Esa es la idea que tiene el valor desde la idea, desde la filosofía moral. De la filosofía moral sacamos la idea de el valor es algo que buscamos o intentamos o hacemos todo lo posible por conseguir. Y aquellas acciones que nos llevan a conseguir el valor serían digamos, virtudes. Entonces, el valor nunca escapa, este es el problema con los liberales, el valor nunca escapa a la moralidad, nunca hay valor sin moralidad. Se pretende, ¿no es cierto?, crear una teoría del valor puramente económica, saltándose lo filosófico, pero que de fondo lo que trae, cuando los liberales plantean su teoría del valor, de fondo lo que trae es una filosofía muy específica, que es la filosofía la filosofía kantiana, ¿vale? Muy clarísimamente expuesta, sin ser honesto, digamos, pero lo expone al final Ludwig von Mises en su texto La acción humana. Él va a demostrar que todas sus premisas económicas vienen de una filosofía kantiana. Lo que pasa es que él no lo dice abierta y directamente porque no es honesto. No dice, mira, todo esto es Kant, sino que él dice, no, esto es ciencia económica, no estoy haciendo filosofía, está haciendo filosofía. Ya peleaste con esto con los otros boys y después de eso desaparecieron del mapa. Claro, efectivamente le falta preparación filosófica. La gente piensa que puede ser economista sin ser filósofo y están muy equivocados. Tampoco digo que hay que ser un doctor en filosofía, pero con tener alguna noción de filosofía partimos, ¿no es cierto? Bien. Dice aquí, puta, hay que acelerar la desaparición de los libertarios. No, 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 los libertarios están ahí como puente de paso. La idea es que sigan siendo puente de paso. Para eso hay que estar constantemente exponiendo a los nuevos libertarios a los contenidos de la derecha verdadera. De tal manera que ellos vayan moviéndose en esa dirección. Ya, vamos al texto que yo escribí, porque vamos a ir repasando lo que es la teoría del valor que yo considero apropiada y que me parece la más lógica, y el que quiera debatir conmigo, adelante, debatamos. Eh, me dicen y organizamos un debate, cualquier libertario que quiera, pero hay que explicar lo que es la teoría del valor. Entonces yo escribí este texto que se llama Discusión sobre la teoría del valor con los libertarios argentinos, porque estaba discutiendo por WhatsApp con unos libertarios argentinos que era un desastre. Y como estaba discutiendo con esta gente, está en mi página personal, sebastianizquierdo.cl, en la pestaña de ideología está este texto. Entonces, como estaba discutiendo con esta gente, lo cual era un desastre, generaba problemas. Sí, den like. Se extraña mi padre, dicen, bueno, él me dijo que en cualquier momento volvía a hacer video. Hay que tener que esperar ahí atento. Entonces, como la discusión por WhatsApp era un desastre, decidí explicar por qué cómo funciona esto, ¿vale? El gran error principal de los libertarios y que tiene que ver con los exponentes, ahí está Axel Kaiser, Martin Krause, este weón del Milei, Ramón Rayo, Jesús Huerta de Soto, etcétera. Los exponentes del liberalismo, del libertarianismo, etcétera, presentan la idea de las teorías del valor, como si existieran solamente dos. Y ellos dicen, está la teoría de Marx y la de nosotros. Y luego hacen un error
digamos, un gran error de tipo lingüístico o de idioma, donde plantean que la teoría del valor de Marx sería objetiva y la de ellos sería subjetiva. Y yo voy a explicarles aquí que hay muchas teorías del valor, no solamente esas dos, y que la de Marx no es objetiva, sino que es intrínseca, ¿vale? Entonces, bueno, en la última semana he estado discutiendo con varios libertarios argentinos por medio de un amigo en común sobre teorías del valor. Además de saludarlos cariñosamente, he decidido publicar este texto que pretende desmontar la teoría subjetivista del valor planteada por Ludwig von Mises, la cual es de gran aceptación en el mundo libertario. Bien, primero, y aquí parto, porque ellos están siempre ahí entre Marx y Mises, no hay otro. Marx, Mises, no hay otro, no hay otro. Es como si no existieran teóricos de valor, como si no existiera, por ejemplo, Rothbertus, Owens, Smith, aquí los nombro, Menger, Jevons, no, todo es Marx, Mises. ¿Subjetivo o valor trabajo? Y no es así. Se discute del valor desde antes de Aristóteles. ¿Ah? Desde antes de Aristóteles. Estamos hablando desde varios siglos antes de Cristo que ya se discutía sobre el valor. No es como que a Marx se le ocurrió un valor y a mí se es otro y esas son las dos opciones, ¿ya? Entonces digo, quisiera comenzar este texto recordándole a nuestro amigo libertario que las teorías del valor de la historia humana son múltiples, que no todo se reduce a la teoría marxista del valor trabajo y a la teoría subjetivista de Mises. Existen diferencias entre la teoría del valor del mismo Mises y de su antecesor Menger, diferencias entre el marginalismo de Menger y Jevons, diferencias entre las teorías del valor de trabajo de Smith, Owens, Rothbertus y Marx, además de existir teorías intrínsecas que no toman en consideración el valor trabajo. Con esto me refiero a las teorías basadas en la equivalencia e intercambio de Aristóteles, que establece la raíz del valor en la esencia natural de los bienes y no en el trabajo requerido para producirlos. En resumen, hay teorías del valor subjetivista, objetivistas, esencialistas, laboristas y un largo etcétera. ¿Vale? Bien, entonces una de las cosas que quiero que hagamos, voy a dejar de compartir esto y voy a pasar a compartir un poquito la pizarra, es entender cómo se puede interpretar el valor, ¿vale? Entonces vamos a compartir un poquito el Paint, ¿ya? Entonces voy a explicar primero la teoría subjetivista, ¿vale? Vamos a poner en grandote. Ya, subjetivista. La teoría subjetivista, vamos a dibujar un monito aquí, una persona. Voy a la rápida. Para que se entienda bien, tampoco va a ser un dibujo muy bueno. Ya, la teoría, y aquí vamos a dibujar un círculo que va a representar el valor, ¿vale? Esto va a representar el objeto valorado, ¿vale? Bien. La teoría subjetivista, que es la que defienden los libertarios, dice básicamente lo siguiente. El sujeto, es decir, este personaje, valora. ¿Ya? Vamos a achicar esto un poco, aquí. ¿Ya? El sujeto valora. De acuerdo a los libertarios, como el sujeto valora con su cabeza, es decir, con su mente, entonces todas las fuentes del valor depende única y exclusivamente de su subjetividad, que es básicamente esa parte, lo que pasa exclusivamente dentro de nuestro cerebro, ¿vale? ¿Qué significa esto? Significa que cualquier valoración está bien hecha en tanto toda la fuente del valor emana de la valoración. No hay valoración, o sea, no hay valor sin valoración. Si no hay un acto de valorar, el valor no existe. O sea, la pelota no tiene valor por sí mismo. Eso es esta pelotita que estamos mostrando acá, no tiene valor por sí mismo de acuerdo al libertario, sino que tiene valor solo porque el ser pensante que la valora le asigna un valor arbitrariamente, como se le dé la gana, ¿vale? Eso significa subjetivo, quiero que lo entiendan. Subjetivo significa que el sujeto asigna el valor
independientemente, de forma unilateral y arbitraria, como se le da la regalada gana. No tiene ningún patrón de ningún tipo, no hay ninguna norma externa, no hay ninguna condición para el valor. Simplemente el tipo le da el valor que quiere con su cabeza. ¿Ya? Vamos a ver, entonces ahora, vamos a borrar este de subjetivista y vamos a explicar el valor intrínseco. ¿Vale? Teorías del valor intrínseco son las primeras, las más antiguas, y hay muchas, ¿vale? Que se dividen principalmente en esencialista y laborista, ¿ya? ¿Ya? Ahí está, teorías del valor intrínseco. Las teorías del valor intrínseco van a decir que el valor está acá, en la cosa. Bien, eso significa, ¿qué significa que sea intrínseco? Significa que el objeto por sí mismo y solamente por sí mismo, sin necesidad de que haya un ente valorante, tiene valor. El valor está contenido en el objeto mismo. Eso se llama una teoría intrínseca del valor, no es objetiva. Objetiva es otra cosa, la vamos a explicar después. Estas que dicen que el valor está todo en la cosa, todo está aquí, aquí está todo el valor dentro de la cosa, ¿ya? Son intrínsecas. Las que dicen que todo el valor está en la mente del sujeto, arbitrariamente es subjetivo, ¿vale? Los que dicen que está dentro son objetivos, ¿vale? Esas son las dos teorías que más normalmente se debaten, ¿ya? Las teorías del valor intrínseco van a ser de dos tipos principalmente. Las esencialistas, que dicen que el objeto tiene valor por su esencia, es decir, que las cosas por lo que son tienen valor. Dice, bueno, ¿por qué el oro vale más que la plata? Porque el oro es distinto a la plata y esa esencia de oro tiene un mayor valor que la esencia de plata, casi como el número atómico que podría tener alguna sustancia, digamos. Un elemento químico tiene un número atómico y ese número atómico es propio de ese elemento químico. Lo mismo pasa con el valor para esta gente. Esos son los esencialistas. Y de acuerdo a los laboristas, lo que ven ahí es que dicen el valor está contenido en la cosa, pero está contenido en la cosa en función de que se ha trabajado para que la cosa exista, ¿vale? Es decir, serían las teorías intrínsecas laboristas, ¿vale? Está ahí la de Marx, que habla del trabajo socialmente necesario, y las otras teorías del valor que tienden a hablar de las horas de trabajo contenidas en sí mismas, ¿vale? El trabajo socialmente necesario incluye de alguna manera la demanda porque la sociedad demanda necesariamente una cantidad de trabajo para cada cosa, pero eso ya es otro tema, ¿vale? El punto es que tanto la de Marx, que contempla la demanda, como las otras teorías intrínsecas que no contemplan la demanda, participan de la misma idea. El valor es intrínseco en función de la cantidad de trabajo que tienen. Hay una diferencia entre socialmente necesario, que implica que hay una consideración por la subjetividad pequeña, ¿no es cierto? Y las que son meramente laboristas, que dicen solamente la cantidad de trabajo. Ahí está Smith, ahí está el señor Ricardo, ahí está Owens, ahí está Rothbertus, etcétera, ¿vale? Bien. Vamos a borrar entonces esto, ya, y vamos a pasar a la teoría que yo defiendo, que es la teoría objetivista del valor. Estamos haciendo esto para que sea así, pero con manzanitas. No quiero que nadie tenga ninguna duda después, que no vengan con preguntas raras y cosas así. La idea es que este sea el definitivo, ¿ya? Teoría objetivista del valor, ¿vale? En la teoría objetivista del valor, nosotros vamos, los que seguimos esta teoría, que son pocas personas, vamos a rechazar la subjetividad arbitraria, ¿vale? Y vamos a rechazar el valor intrínseco, ¿vale? Las cosas no valen ni por sí mismas, ni porque las personas le asignen valor porque se les da la gana. Sino que nosotros vamos a entender que el sujeto, es decir, tu mente caprichosa, se encuentra, depende de un contorno objetivo que podríamos llamar
el cuerpo de la persona, el cerebro de la persona, incluso el alma de la persona, ¿vale? Le vamos a decir que el sujeto no es solo sujeto, sino que es sujeto objetivo. ¿Qué significa que sea sujeto objetivo? Que al poseer una sustancia es también cosa. La persona no solamente es persona, sino que también es cosa al mismo tiempo. Es decir, tiene una condición subjetiva de persona, tiene unas ideas, caprichos, voladuras mentales o lo que sea, pero también tiene un cuerpo material y tiene un alma espiritual que tiene una serie de características que definen el existir de esa subjetividad. Por lo tanto, la subjetividad no puede asignar valor por sí misma, sino que requiere una comprensión o un conocimiento de sus propias características objetivas y de las características objetivas del objeto. Y la relación como una ecuación. Tenemos persona, Juanito, objeto, barril de cerveza, valor, tanto. En función de las características físicas, culturales, económicas, sociales, espirituales, etcétera, de Juan, y en las características físicas, químicas, etcétera, nutricionales, bla, 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 del barril de cerveza. Y ahí nos va a salir el valor. ¿Podemos llegar como seres humanos a alcanzar el conocimiento real del valor objetivo? No. Pero podemos acercarnos y alejarnos dependiendo de la cantidad de información que vayamos metiendo en la ecuación. ¿Vale? Entonces, que el valor no está en la valoración para nosotros los objetivistas, en términos, yo no soy objetivista en todo, no soy objetivista de Rand, sino que me refiero de Ayn Rand, sino que me refiero al objetivismo en el sentido de las teorías del valor. El valor para los objetivistas de la teoría del valor se encuentra en una relación entre el sujeto y el objeto. ¿Vale? El valor es objetivo en tanto el sujeto es un sujeto objetivo y el bien valorado es un bien objetivo y por lo tanto la necesidad del sujeto objetivo respecto del bien objetivo engendra, emana, genera el valor objetivo, el cual es incognoscible en su totalidad por el cerebro de este ser humano, pero es cognoscible hasta cierto punto. Este ser humano no puede saber exactamente cuánto valen las cosas, pero puede más o menos estimarlo porque alguna información tiene de sí mismo. Una persona, por ejemplo, puede tener diabetes, no está diagnosticada, el doctor no le ha dicho usted tiene diabetes y entonces puede valorar mal y decir voy a valorar mucho el azúcar porque me gusta, porque no se ha enterado que tiene diabetes. En el momento que tiene diabetes, adquiere una información, el azúcar para él disminuye su valor porque lo está matando, entonces su valoración subjetiva primaria estaba equivocada y su valoración subjetiva secundaria, una vez que obtiene esta nueva información, está no 100% cierta, pero más acertada que la valoración que había hecho antes. Es decir, con información valoramos mejor. ¿Por qué? Porque hay un valor objetivo del cual necesitamos computar tal cantidad de variantes para llegar a él que nuestro cerebro no es capaz de hacerlo. Entonces nosotros computamos solamente las variables de las que disponemos y llegamos a un valor más o menos objetivo en función de lo ciertas que sean las variables que tenemos y de la cantidad de variables que manejemos. El ejemplo del diabético me imagino que lo deja claro. Voy a sacar el Paint y vamos a volver al texto. ¿Ya? Solo Dios sabe el valor exacto. Vamos a volver al texto. Share screen, ventana, pestaña del Chrome. Discusión sobre teoría del valor. Vale. Bien. Además de existir teoría intrínseca que con esto me refiero a que las teorías basadas en la equivalencia, intercambio, ya, sí, laborista y un largo etcétera. Ahí quedamos. La teoría del valor propuesta por capitalismo revolucionario se puede considerar en la familia del marginalismo objetivista. Ahí vamos a explicar el marginalismo de ellos. Compartiendo características fundamentales con lo propuesto por Menger, Jevons, Ayn Rand y muchos exponentes de la escuela de Salamanca, que adhieren al marginalismo con características objetivas, no negando por ciento dentro de las múltiples variables causales que dan lugar al valor, que existan algunas limitadas que sean de carácter estrictamente subjetivo. A partir de ahora estableceremos una serie de criterios para dejar claro mi punto. El orden de los criterios será el siguiente. Primero, objetividad y subjetividad. Segundo, valor de uso, utilidad. Tercero, fines y medios.
Cuarto, valor económico, precio-coste y finalmente una conclusión. Entonces, objetividad y subjetividad. Vamos a establecer la diferencia entre sujeto y objeto. Mediante esta diferenciación podemos establecer cuáles son las condiciones objetivas y cuáles subjetivas que participan tanto en el desarrollo del valor económico, precio, como en el desarrollo del valor real, utilidad. Entendemos la subjetividad como todo aquello que responde únicamente a la imaginación, voluntad, deseo, capricho del sujeto. Identificamos como objetividad lo relativo a los objetos, es decir, aquellas formas de ser dotadas de sustancia. En el caso de este mundo natural, la sustancia es básicamente materia y energía. En el caso del mundo sobrenatural, la sustancia refiere al espíritu. Entendemos entonces que el ser humano no actúa en el mundo únicamente como sujeto, también actúa en el mundo en tanto objeto, dado que su subjetividad habita un cuerpo material con unas características definidas. A esto en capitalismo revolucionario lo denominamos condición de sujeto objetivo. ¿Se dan cuenta? O sea, sujeto dotado de sustancia. O sea, no somos inteligencias existiendo en la nada, somos inteligencias existiendo en cerebros que tienen una serie de cosas ahí, que además tienen un cráneo de hueso y una cobertura con cabeza y a veces con pelo, a veces no, y unos sentidos con unos ojos y no sé qué, unas manos, y todo eso ya son objetos, ya no son sujetos, todo eso ya son objetos. Todo eso ya son cosas del sujeto. ¿Integrales del sujeto? Por supuesto que sí, integrales del sujeto. No son propiedades del sujeto, como dicen también los libertarios, dicen mi cuerpo es mío. No, tu cuerpo no es tuyo, no es propiedad, es integral tuyo. El ser humano entonces no es sujeto solamente, es sujeto-objeto. Y ese sujeto-objeto se integra. Si fuera solo sujeto, no existiría como sujeto porque requiere de la base material para existir como sujeto, que es su cuerpo. Y de una base, digamos, también material, pero en el sentido de otra naturaleza, de otra realidad, que es la realidad sobrenatural, en la materia alma, ¿no es cierto? A la materia espiritual. Esa materia alma constituye su capacidad de existir en tanto sujeto en el mundo sobrenatural, en el cielo, en el infierno. Y esta materia, cuerpo físico, material, átomos, energía, le permite existir a esta subjetividad en el mundo natural en el que nosotros estamos habitando, y por eso pueden ver videos de YouTube. No sé si la gente del cielo puede ver mi video de YouTube. Saludo a la gente del cielo si es que pueden. El punto es que usted habita un cuerpo material, que no solamente lo habita, sino que es integral a usted, y por lo tanto usted no solo es sujeto, también es objeto. Es un sujeto objetivo. ¿Vale? Entonces, el ser humano, siendo sujeto objetivo, no puede valorar simplemente como sujeto, porque requiere considerar en su valoración sus características objetivas, a menos que se quiera morir, ¿no es cierto? A menos que quiera irse a morir. Entonces, ahí vamos a ver el tema de los fines. Espérenme un poco, vamos para eso. Dijimos fines y medios, lo vamos a ver adelante. Espérenme con calma, que vamos acá ahora con valor de uso. Dado que tanto la teoría de mi adversario como la mía parte de la revolución marginalista, no me desgastaré mucho explicando esta misma, sino que explicaré cómo el marginalismo se sustenta en condiciones fundamentalmente objetivas y que el factor subjetivo es menor o residual. Pero dado que la gente necesita escucharlo porque de repente alguno por aquí no sabe lo que es la revolución marginalista, yo le voy a explicar y vamos a volver al Paine. Vamos a volver al Paine a explicar. Aquí César tiene eso es verdad, pero no es tan así. El valor de ella, no, las valoraciones se vuelven más o menos ajustadas al valor en función de que esas experiencias entreguen más o menos información respecto de la naturaleza de los bienes y la naturaleza de las personas. Entonces estamos todos juntos muy primitivamente, recogemos unas cosas que pensamos que son frutas, uno se las come, alguien se muere y decimos eso no es fruta, eso es veneno, y dejamos de valorarlo como fruta y comenzamos a valorarlo como veneno. Podemos ponerlo en nuestras lanzas y en nuestras flechas para dañar de manera mayor al enemigo, ¿no es cierto? Y esa experiencia nos entrega una valoración mejor de eso. Lo valorábamos como fruta, alguien se la comió, se murió, empezamos a valorarlo como veneno. Ese es el proceso, y es un proceso de aprendizaje. El valor real de esa cuestión no lo vamos a tener nunca, porque la cantidad de variables que hay que considerar, porque después puede ser que pasan 1500 años y llega un tipo medio científico y empieza a descubrir que este veneno en dosis muy bajas puede servir, por ejemplo, como somnífero. Y la gente que tiene problemas para el sueño pueden tomar dosis muy bajas de ese veneno todas las noches para poder no estar despierto toda la noche, para poder superar el insomnio, etc. Entonces,
todos estos valores siempre van dependiendo de cuánto conocimiento tenemos de la sustancia que estamos valorando, de la cosa, del objeto que se está valorando y de la información que tenemos sobre nosotros mismos. Es decir, ¿qué es lo que esa cosa nos hace a nosotros? Bien, vamos a volver al Paint para explicar la revolución marginalista. Así que denme un segundo. Y tengo que hacerla corta porque después tenemos el directo con el Marcelo Alejandro sobre la misma. Paint, compartir. Ya ni he borrado esto. Vamos a poner archivo nuevo mejor. Nuevo. No guardar. Vamos, nuevo. Ya. Entonces, la revolución marginalista. ¿Sabes que no necesito Paint para explicar la revolución marginalista? A la verga. Vamos a explicarla así nomás. La revolución marginalista dice lo siguiente. ¿Ya? El marginalismo es una cosa que ocurrió a finales del siglo XIX, bueno, mediados finales del siglo XIX, simultáneamente dos teóricos, uno se llamaba Jevons y el otro se llamaba Menger, descubrieron una cosa, descubrieron algo que ocurría con el valor. Y la ley de utilidad marginal decreciente, que es la que resulta de este descubrimiento, es un enunciado bastante simple que dice así: la utilidad de los medios es indirectamente proporcional a la cantidad de medios de los que se dispone. Súper fácil. La utilidad de los medios es indirectamente proporcional a la cantidad de medios de los que se dispone. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa la revolución marginalista? Significa, si yo ya tengo comida suficiente como para vivir, cada unidad nueva de comida que yo pueda tener vale menos que la anterior. Si yo ya tengo 100 vacas y me dicen te regalo una vaca, bueno, pero no me añade mucho valor. En cambio, si yo tengo 2 vacas y me regala una vaca, me añade muchísimo valor. ¿Me van entendiendo? Esa es la idea de la revolución marginalista. La explicación que da Karl Menger es: pone un tipo en el desierto que se está muriendo de sed y se le ofrece un vaso de agua. Y entonces le dicen este vaso de agua por $1.000.000. Estoy poniendo el ejemplo, lo estoy parafraseando, obviamente, no es exactamente así. Y el tipo dice: sí, obviamente te firmo al tiro un cheque por $1.000.000 por ese vaso de agua, porque si no me tomo ese vaso de agua ahora, yo me voy a morir. Entonces se toma ese vaso de agua, paga $1.000.000 por ese vaso de agua y le dice: tengo otro vaso de agua, te cambio por este otro vaso de agua, otro cheque por $1.000.000, y ella le dice: no, porque ahora ya no me estoy muriendo, entonces ahora yo te pago harto menos por el siguiente vaso de agua. La utilidad de los medios va disminuyendo, es marginal decreciente, eso significa que es indirectamente proporcional a la cantidad de medios de los que se dispone. Mientras más ropa tengo, menos vale cada prenda. Mientras más mientras más agua tengo, menos vale cada nueva porción de agua. Mientras más lo que sea. Eso sirve para todo. Y por eso y eso demuestra cómo se generan los intercambios a gran escala. Entonces, una gran revolución de la comprensión de cómo opera la valoración en una sociedad. Si hay mucho de algo, vale menos, y si hay poco, vale más. Entonces, una persona que va descalza, un par de zapatos vale muchísimo. Y luego hay un tipo que tiene una tienda de zapatos, tiene una bodega llena de zapatos, y esos zapatos valen muy poquito. Y entonces, el que va a descanso los compra por mucho menos de lo que para él significa dejar de ir a pata pelada. Y el tipo los vende por mucho más de lo que significa para él un par de zapatos que tiene una bodega llena. Y en esa relación, por el hecho de que uno tiene mucho de algo y el otro no lo tiene, entonces el que tiene mucho lo puede vender más barato de lo que este que tiene nada lo valora, y este que tiene nada lo puede comprar mucho más caro de lo que este que tiene mucho lo valora. Por eso se pueden dar los intercambios, ¿vale? Por eso el mercado, digamos, funciona. La gente compra y vende cosas porque hay unos que valoran mucho y otros que valoran poco. Y los que valoran poco es porque tienen para vender, y los que valoran mucho es porque necesitan comprar, ¿vale? ¿Ya? De ahí voy a tocar un poco el tema de qué pasa si no hay plata. ¿Qué pasa si una persona valora mucho pero no puede pagar? Que esa es una de las cosas que también los libertarios pasan por alto. Aunque valore mucho y el otro valore poco y me lo ponga mucho más barato de lo que yo lo valoro, y si yo no dispongo de esas unidades monetarias, ¿qué hago? Esa parte los libertarios se la pasan por el aro, no la tocan. Hay que tocarla. Pero bueno, vamos a seguir avanzando. Entonces, ¿se entendió la revolución marginalista? Quiero leer en el chat que entendieron la revolución marginalista.
El privilegiado lo entendió. Mario también lo entendió. Muy bueno el ejemplo de Hernán Hispanista. El oro en el Imperio Inca era un mero objeto de decoración porque tenían oro, pero montones. Y para los españoles era una cosa muy, muy, muy valiosa. ¿Mm? Claro. Y para los incas una espada de hierro forjado era una cosa valiosísima y para los españoles era como, bueno, ahí tenéis. Bueno. Me queda claro que entendieron la revolución marginalista, así que podemos seguir. Digo, lo primero a evidenciar es que en tanto sujeto objetivo, todo lo que tenga relación con el sujeto, no todo lo que tenga relación con el sujeto es necesariamente subjetivo. En tanto el sujeto es también objeto, muchas de las cosas que lo afectan directamente lo hacen de forma objetiva. Y es desde este punto de partida que quiero volver al clásico ejemplo mengeriano que da lugar a la revolución marginalista. Con Menger, la reflexión comienza con un ser humano que está perdido en el desierto. El sujeto se encuentra en condiciones objetivas muy precarias, efectivamente. Si no hidrata, agua, objeto, su cuerpo, carne, huesos, objeto, morirá prontamente. La verdad es que necesitamos agua para seguir vivos es evidente hasta para el más primitivo de los sujetos, por lo que asumimos que nuestro desgraciado amigo sabe, no cree subjetivamente, en tanto no es imaginación, deseo, capricho, que debe consumir agua. Y el saber es relativo al objeto, en tanto consideramos una verdad a la coincidencia entre las cosas y la mente. ¿Qué nos dice esto? Aristóteles, Santo Tomás de Aquino, adequato rei et intellectum. ¿Qué significa eso? Que una cosa es verdad cuando nuestra cabeza y las cosas que están, las cosas que son, y nuestra cabeza, intellectum, están adecuados, es decir, se corresponden entre sí, ¿vale? Por lo que un conocimiento cierto no reviste características de subjetividad. En tanto, el conocimiento es cierto, si es verdad, es decir, adequato rei intellectum, rei et intellectum, mi cerebro, lo que está en mi cerebro es adecuado a la cosa, refiere directamente a la cosa, siendo verdad, entonces no es subjetividad. Aunque esté en mi cerebro subjetivo, es objetividad, porque se condice con la cosa, se condice con el objeto. Entonces decimos que no reviste características de subjetividad, sino de verdad y por lo tanto de objetividad. ¿Ya? Sigamos con nuestro querido y desgraciado amigo. La pregunta que realiza Menger es ¿cuánto vale, dadas las condiciones objetivas previamente descritas, el tipo va en el desierto muriéndose de sed, para este desgraciado un vaso de agua? Y la respuesta es obvia. Para cualquier persona puesta en dicha situación, cualquier persona dispuesta en dicha situación daría todos los bienes de los que dispone a cambio de unos minutos extra de vida. Esta valoración extrema y fácil de imaginar nos demuestra que cada bien expresa un valor determinado cuando se relaciona con un sujeto determinado. Y la palabra clave aquí es determinado. No es un entorno aleatorio ni un extraterrestre lo que definen el valor de ese vaso de agua en todos los bienes de los que se disponga. Es un sujeto objetivo que pertenece a una especie, los seres humanos, que requiere hidratación para sobrevivir y un entorno objetivo, el desierto, en el cual no existen fuentes de agua. La constatación de la objetividad del valor está en el hecho del que nuestro desgraciado no valora un vaso de whisky o una televisión satelital. Lo que valora es precisamente agua, en tanto el sujeto pondera en su valoración sus condiciones objetivas, las del entorno y su naturaleza objetiva como ser biológico. No es un capricho, no es que se le ocurre que quiere agua porque es un ser humano. Y los seres humanos necesitan agua. Si el desgraciado encuentra a alguien que intercambie con él un vaso de agua a cambio de todas sus pertenencias, descubriremos que la valoración del sujeto, ya no tan desgraciado, fue acertada, en tanto el agua era exacta y precisamente lo que necesitaba. Esta valoración correcta le permite seguir viviendo. Cuando su vida deja de estar en riesgo directo, cada nueva porción de agua va perdiendo su valor atendiendo al cambio de las condiciones objetivas del sujeto. ¿Tan difícil de entender? Me parece que es muy fácil de entender esto. Entonces no sé por qué, no entiendo por qué habría necesidad de ir a mis videos antiguos a ponerme que soy comunista porque digo que el valor es objetivo.
Esta idea de valoración acertada implica que podría haber existido una valoración equivocada. Otro sujeto en la misma situación podría desear una botella de cerveza y creer erróneamente que eso es lo que le corresponde ingerir en ese momento. Este sujeto puede ignorar el agua dándole una valoración nula y favorecer a la cerveza para el intercambio. En este ejemplo, la muerte próxima y cierta de nuestro sujeto nos demuestra que su valoración ha sido equivocada, no ha ponderado adecuadamente por desconocimiento o falta de cordura sus condiciones objetivas, lo cual lo lleva a la muerte. ¿Mm? Esto es lo demasiado importante porque todo lo que está a nuestro alrededor tiene un valor específico para nosotros, mayor, menor, etcétera. Y todas nuestras acciones tienen un valor específico para nosotros, mayor, menor, etcétera. No lo podemos saber a ciencia cierta, pero lo podemos estimar más o menos. Y si nos equivocamos en nuestra estimación, nos morimos. No sé si les parece suficientemente grave equivocarse en una valoración y morirse. Si la valoración está afecta de ser correcta o equivocada, debemos entenderla como un acto de medir, estimar o intentar definir algo que no se encuentra sometido a los caprichos o deseos del sujeto, sino algo que está fuera de su control y que el no estimarla correctamente puede ser fatal. Te mueres. Estimaste mal, te mueres. Te compraste una PlayStation en vez de pagar el arriendo. Te quedas en la calle, te enfermas y te mueres. Estimar el valor real no se puede al 100%, pero acercarte a estimarlo lo mejor posible es una condición necesaria para no morirse. ¿Ya? Y luego vamos a ver que para no morirse en dos sentidos, para no morirse carnalmente y para no morir espiritualmente, para no ir al infierno. Así que vamos a seguir avanzando. Esta forma de valor lo llamamos valor real y responde a la utilidad concreta y objetiva de los bienes en relación con los fines de los seres humanos, de los que hablaremos más adelante. Ahora vamos con los fines, porque aquí es donde los libertarios se vuelven locos. No, pero es que esos son los medios no tienen valor, tienen solamente utilidad, y los fines tienen valor. Los fines tienen valor y los medios tienen valor. Bien, el gran creador de la idea de que el valor es subjetivo, en un sentido metafísico, es Ludwig von Mises. ¿Vale? En su libro Acción Humana, que es texto básico para todo el que quiera saber economía, pero hay que saber ver los errores. Quien en su doctrina miente descaradamente. Nos dice que su teoría es una ciencia libre de juicios de valor. Y usa una palabra súper larga en alemán para decirlo. Naturvision, ¿vale? A ver, lo vamos a buscar. Claro, Naturwissenschaft, ¿vale? Creo que no estoy compartiendo pantalla, vamos a compartirla. Sigamos. Naturwissenschaft. Entonces dice que su teoría es ciencia libre de juicios de valor, logrando engañar a muchos incautos, pero en la práctica lo que transmite es una versión economicista de la ética y la metafísica kantiana. Porque ¿qué es lo que nos dice el señor Ludwig von Mises? Nos dice lo mismo que Kant. Nos dice, usted no puede saber nada. ¿Bien? Se dan cuenta, como yo les digo, mire, usted no puede saber exactamente la cosa, pero usted puede acercarse a la cosa mediante la adquisición de conocimiento. Usted puede ir acercándose al valor de la cosa, puede ir obteniendo cada vez más información sobre la cosa que le permita a usted valorarla de mejor manera. Maravilloso. ¿Qué es lo que te va a decir Mises? Usted no puede saber nada sobre la cosa. Entonces tenemos que establecer unas condiciones, unos axiomas a priorísticos que funcionan como imperativos categóricos que establecen, ¿no es cierto?, las condiciones mediante las cuales los valores existen. Entonces, para Mises, el marginalismo, esta idea de que mientras más hay, menos vale, mientras menos hay, más vale, es un imperativo categórico, un axioma previo a la valoración y que por lo tanto está inserto en nuestra valoración subjetiva de manera casi automática. O sea, es Kant, ¿vale? Es Kant
tratando de decirnos que la realidad que nosotros observamos y en la que nosotros participamos no existe. O sea, todo lo que hace Kant, en el fondo, es negar lo que habíamos visto hace un rato, el tema de la verdad, de el adequatio rei et intellectum. Adequatio rei et intellectum. La verdad es la adecuación entre la cosa y el cerebro. Lo que hay en mi mente y lo que hay en la realidad objetiva, si se parecen, si están más o menos bien, eso se llama verdad. Y lo que va a hacer Kant en toda su filosofía es decir, no, usted no hay verdad. Usted lo que hay son una serie como de estructuras lógicas previas que hacen que uno navegue por un mundo que no es capaz de observar ni de entender. Entonces Mises va a usar eso y entonces va a generar una serie de axiomas filosóficos, que él dice que son de ciencia económica, pero son filosóficos, y dice que el ser humano tiene fines. Fines que, de acuerdo a Mises, serían creados e imaginados en la mente de cada sujeto. O sea, cada sujeto inventa lo que quiere. Dice, yo quiero ser astronauta. ¿Vale? Y ese es su fin, ¿no es cierto? Y los fines requieren medios. O sea, para conseguir ser astronauta necesito cosas que me permitan ser astronauta y los medios tienen una utilidad. Si los medios no tienen valor, eso para Mises solo los fines tienen valor y los medios no. Es mucho más fácil porque porque ¿qué es lo que hace? Agarrar y decir solo los fines tienen valor, los medios no, y así puedo decir que el valor es subjetivo porque la utilidad de los medios es bastante objetiva. O sea, si quiero ser un astronauta, claramente necesito un transbordador espacial y un traje especial, no espacial, especial. Entonces Mises dice, claro, si yo le digo a la gente que el valor es subjetivo y meto a los medios entre las cosas que se pueden valorar, la gente me va a mandar a la mierda porque obviamente los medios son demasiado claramente objetivos. La utilidad es demasiado objetiva, la utilidad de los medios, ¿no es cierto? Es muy obvio que para ser un astronauta me sirve más un transbordador que una bicicleta. Por lo tanto, la utilidad la voy a dejar como de lado y me voy a centrar solamente en los fines para decir que, que el valor es subjetivo. Es un truco lingüístico. O sea que para mí solo los fines tienen valor y los medios no. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil para él decir que el valor es producto de la mente humana si es que se aplica solo a las intenciones, las cuales sin duda habitan la mente humana, aun y cuando probaremos más adelante que independiente de estar los fines contenidos en nuestra mente, su valor es también mayormente objetivo. Vamos a probar también que los fines son objetivos. El valor de los fines, al menos, ¿vale? Sabemos que nadie, además de sus discípulos, acepta la idea de que solo los fines tienen valor. La verdad es que casi todas las personas utilizan la palabra valor, incluyendo la gran mayoría de los filósofos y teóricos de la economía, para referirse no solo a fines, sino también a medios e incluso a bienes desprovistos de toda utilidad, como el valor sentimental, el cual también es objetivo. Incluso se utiliza la palabra valor para referir a las personas naturales o jurídicas, siendo las personas medios ni fines para otros, sino fines en sí mismas como criaturas de Dios. ¿Vale? O sea que él quiere decir valores solamente a esto cuando valores para todo. Lo quiere achicar, quiere arrinconar el valor para poder darle una definición que a él se le ocurre. Habiendo ya montado la idea de que el valor aplica solo a los fines y no a los medios, es importante establecer si el valor de los fines es subjetivo o objetivo. En esta situación volveremos a atender a la naturaleza humana, siendo una criatura biológica de unas características específicas y creada por Dios con unos fines trascendentes específicos. Podemos asumir que los seres humanos comparten una serie de fines que son propios de su naturaleza como especie, lo sepan o no. Sus fines básicos en tantos seres vivos son nacer, crecer, alimentarse, excretar, mantenerse con vida, reproducirse. Y esto implica una serie de fines subsecuentes. La consecución de refugio, alimento, medios apropiados para disponer de sus desechos, mantenerse sanos y fuertes, protegerse de las amenazas, conseguir vestimenta, abrigo y formar familia. Podemos decir entonces que parte importante de los fines humanos están predispuestos por su especie, quedando solo unos pocos fines de unos pocos afortunados que tienen ya satisfechas de forma segura las necesidades objetivas anteriormente descritas, los que pueden tener fines más o menos subjetivos y entre comillas, porque podamos ver que esos se contradicen con otros.
Esto está aún más limitado por la condición de criatura de Dios, que todos los seres humanos compartimos. Esto nos muestra otros fines cuyo valor es objetivo. Ayuno, oración, fe, limosna, sacramentos varios y otros mandatos divinos abundan en más fines de valor objetivo. ¿A qué nos referimos con que estos fines tienen un valor objetivo? Nos referimos a que precisamente la consecución de esos fines es necesario objetivamente en la vida del ser humano. Así, quien no persiga estos fines y persiga otros es afecto tanto a la muerte terrenal, o sea, el que no persiga los fines que pusimos arriba, vestimenta, abrigo, formar familia, protegerse de la amenaza, mantenerse sano y fuerte, disponer adecuadamente de los desechos, conseguir refugio, alimento, etcétera. Que no consiga esos fines que son objetivos al ser humano. El ser humano tiene que conseguir esos fines. Si no consigue esos fines de forma adecuada, de forma específica, de forma correcta, ese ser humano se muere terrenalmente. Y si no persigue los fines que Dios le puso en su naturaleza espiritual, como ayuno, oración, fe, limosna, sacramentos varios y otros mandamientos divinos, va a tener la muerte eterna, el infierno. Entonces, ¿qué es lo que vamos a decir? El valor se contrapone, de acuerdo a la idea que planteamos en Capitalismo Revolucionario, se contrapone a la muerte terrenal y eterna, a la muerte de nuestro cuerpo material y a la muerte de nuestro espíritu. Esa es la idea. Y por eso son objetivos. ¿Por qué? Porque va a salir un libertario y me dice, ¿y si alguien se quiere suicidar? Ha establecido mal sus valores. Se va a morir y se va a ir al infierno. Las dos. Muy mal establecidos los valores. ¿Me entiendes? Porque puede tener el deseo de lo que quiera. Puede tener el deseo de lo que se le dé la regalada gana. Pero él no puede negar su propia naturaleza. Como ser vivo, biológico de la especie humana, tiene que permanecer vivo y como criatura de Dios, con un alma inmortal, tiene que buscar la forma de llegar a la vida eterna y no a la muerte eterna. Podemos, si se quiere, establecer que los fines con valor supuestamente subjetivo, distintos de los descritos anteriormente, también se pueden valorar objetivamente. En tanto, algunos son mejores o peores, buenos o malos en relación con los dos fines primarios, los cuales son la vida terrenal como ser biológico y la vida eterna como hijo de Dios. Así, cualquier fin que se persiga puede ser valorado objetivamente por los parámetros anteriormente descritos. ¿A qué voy con esto? Entonces, ya, a ver, yo ya tengo soy un millonario, tengo todos mis fines biológicos cumplidos. Tengo una casa grande, una familia enorme que me quieren mucho y tengo comida y tengo plata y tengo empresas y no me va a pasar, tengo seguridad, tengo guardias, tengo guardaespaldas, tengo todo esto cubierto. Tengo casa con piscina, ropa, todo lo que yo necesito, calefacción, etcétera, para no morirme terrenalmente. Eso significa que hay un margen de recursos que me quedan libres para disponer subjetivamente de ellos, es decir, para perseguir fines culiados subjetivos, como voy a tirarme en parapente porque qué emocionante, o voy a salir a andar en moto y hacer piruetas, o me voy a comprar un yate y me voy a ir a hacer un carrete en el lago con las chiquillas esas que estaban ahí recibiendo pisco de los cabros ahí en el lago del lago Villarrica la otra vez en el carrete ese que salió. Claro que puedo. De acuerdo a los fines objetivos de tipo terrenal, y de acuerdo a los fines objetivos que tenemos como ser biológico, esas actividades las puedo realizar. Ahora bien, y sí tendrían un valor meramente subjetivo. Ahora bien, tenemos el siguiente problema. Todas esas actividades requieren también ser establecidas mediante parámetros objetivos que tienen que ver con mi valor como ser biológico, como mantenerme vivo como ser vivo. Y por lo tanto, si me voy a tirar en parapente, tengo que tirarme en un parapente de buena calidad, desde un piloto experimentado, etcétera, para no morirme. Si voy a andar en moto, tengo que tener cuidado con la velocidad, no puedo andar en moto borracho, etcétera, para no morirme. Si voy a ir a carretear, por ejemplo, no puedo después salir a manejar todo borracho, para no morirme, etcétera, ¿vale? Pero además, todas estas actividades que podríamos decir este millonario ya superó, o no superó, sino que trascendió de alguna manera en su capacidad económica, ha trascendido las necesidades terrenales que implican la consecución de su fin primario terrenal, que es mantenerse con vida en este mundo y reproducirse, etc. Entonces, este ser humano se encuentra ya fuera de los criterios de valor objetivo y todas sus valoraciones pueden ser subjetivas si es que manteniendo aún los parámetros objetivos de su vida terrenal, pero no porque él tiene una vida espiritual.
Y si se dedica a andar de juerga, de fornicación y lo que sea, está yendo contra los mandamientos divinos, está yendo contra para lo que fue creado como criatura, y por lo tanto está muriendo en su espíritu. Entonces, todas esas conductas también están susceptibles de ser juzgadas mediante criterios objetivos, en este sentido, espirituales. ¿Vale? ¿Qué es lo que quiero decir? Que ustedes están en una cárcel moral. Yo también. Todos estamos en una cárcel moral y no podemos evitarla, y no está hecha por Dios. Incluso si Dios no existiera, incluso si fuéramos ateos y decimos ya Dios no existe, aún estamos en una cárcel moral. ¿Por qué? Porque el bien y el mal están ahí sí o sí. No hay vuelta. O sea, el hecho de que nosotros tengamos una naturaleza específica, somos algo, no somos cualquier cosa, somos un algo específico. Vean, hay gente que nace con, no sé, volviendo al ejemplo de la diabetes. Esa naturaleza específica es una jaula moral específica. La mía es la propia y todos tenemos una. Que nos obliga a llevar a cabo ciertas conductas si queremos mantener ese valor que sería la vida terrenal. ¿Mm? Así que incluso si usted me dice, no, es que Dios, saquemos a Dios de la ecuación, igual todo es objetivo y todo es medible con criterios objetivos en función de nuestra propia naturaleza. Somos algo. No somos lo que queramos, somos algo. ¿Bien? Porque el problema es la mentalidad de ser lo que quiere hacerse una Barbie Girl, ¿no es cierto? De Mattel. Gente de Mattel. Está lleno de gente de Mattel el mundo hoy en día. Gente de Mattel que quiere ser él es lo que quiere hacer, ¿no es cierto? Una Barbie Girl. Así es la publicidad, sé lo que quiere hacerse una Barbie Girl. O sea, usted haga lo que quiera, sea lo que quiera. Y no se puede, porque usted ya es algo. Y ya es un algo de una forma. ¿Vale? Y todo el liberalismo es tratar de desdeterminar el sujeto y decir, no, usted es cualquier cosa. No, usted no es cualquier cosa, usted es algo específico. Valor económico y subjetividad. Y objetividad. Vamos al cuarto punto, valor económico. Bien, el valor económico representa el coste monetario de cada uno de los bienes y servicios ofertados en el mercado. Este coste deviene en precio cuando un intercambio es realizado. Quiero que entiendan esto. Si usted va al supermercado y ve que, por ejemplo, el arroz dice 1.500 pesos el kilo, mientras si ese arroz se queda ahí a 1.500 pesos el kilo y nadie lo compra, eso no es un precio. Es un coste que está estableciendo el establecimiento, es una oferta de coste. Esa oferta de coste se convierte en precio cuando una demanda acepta. Bien, si nadie lo acepta tendrán que bajarlo hasta que alguien lo acepte y ahí, pum, tenemos precio. Antes de que alguien compre no hay precio. Precio es cuando hubo un intercambio, siendo el precio una relación histórica de intercambio que refleja como propiedad una información a ser percibida, ¿vale? Es decir, yo voy, compro el arroz y se genera la información para el que me vendió, para el que me compró y para todos los que vieron de que existe ese precio. Es una información que surge como propiedad de la relación entre el oferente y el demandante. En la relación y de ahí emergen propiedades. ¿Vale? Información a ser percibida y utilizada por otros actores económicos. Pero ¿de dónde viene el precio? Diversas teorías plantean que el precio vendría dado por los costes, la utilidad objetiva o la cantidad de trabajo de los bienes. Pero desde la revolución marginalista sabemos que los precios reflejan la escasez relativa de los bienes ofertados en el mercado. ¿Qué significa eso, la escasez relativa? Como les decía, si hay mucho, barato, si hay poco, caro. ¿Bien? ¿Relativa a qué? Relativa a la demanda. Si hay un poco de algo que nadie quiere comprar, no es caro. ¿Bien? En relación, la escasez en relación a lo que se quiere, ¿vale? Cuando esta disponibilidad se encuentra con la demanda, cuando esta disponibilidad se encuentra con la demanda, entonces está la demanda la que genera esta relación. Entonces no es una escasez pura, es una escasez relativa en relación a qué, a la demanda. El precio se expresa normalmente en unidades monetarias, estas puestas en una relación con el bien determinado. Por ejemplo, 500.000 pesos por guitarra eléctrica, entre comillas. Esto nos dice que la relación entre unidades monetarias disponibles a ser gastadas en guitarras eléctricas y la cantidad existente de guitarras eléctricas de la misma marca, modelo y calidad es de 500.000 a 1. La cantidad de unidades monetarias, de cantidad de dinero, que está disponible en el mercado para ser utilizado en comprar guitarras eléctricas, en relación a la cantidad de guitarras eléctricas del mismo modelo, marca, calidad,
es 500.000 a 1. Eso es lo que nos dice. Hay una relación ahí. Bien. Hay una disponibilidad de demanda, las unidades monetarias, y hay una disponibilidad de oferta, que son las guitarras eléctricas. Cuando esos dos se juntan porque alguien compra, se genera un precio. ¡Pum! Aparece el precio como propiedad de la relación que genera información que todos podemos observar. Es una locura plantear que esa relación de intercambio es meramente producto de los caprichos subjetivos de los sujetos, dado que es una relación objetiva que expresa la escasez relativa del bien en cuestión. La escasez relativa del bien en cuestión no es subjetiva, no se me ocurre a mí ni se le ocurre al de la tienda. Ocurre porque hay una cierta cantidad de unidades monetarias en el mercado y una cierta cantidad de bienes en el mercado. Y la relación entre las unidades monetarias y los bienes da lugar a ese precio que muestra la escasez relativa. Entonces no es esa escasez relativa, por muy relativa que sea, no es subjetiva. Es una escasez relativa objetiva. Bien. Pueden los subjetivistas decir, y lo dicen, que esta escasez relativa está dada por las valoraciones subjetivas del agregado de los sujetos de la sociedad. Y eso es cierto. Pero eso no implica que el valor ni sea subjetivo, sino que el acto de valorar lo realiza el sujeto. En eso estamos de acuerdo, ¿eh? El sujeto valora. Pero esa valoración que sale del sujeto, que podríamos decir que es subjetiva, es normalmente, si la persona está cuerda, es el intento, consciente o no, honesto o no, de estimar el valor, pudiendo, por lo tanto, equivocarse. La persona quiere saber si realmente el papá que compra esa guitarra eléctrica, tiene la idea de que su hijo tiene ganas de aprender a tocar y que va a ser un gran músico. Se equivoca. Y por eso ustedes ven que después de la Navidad, en enero, en las páginas de yapo.cl hay gangas de guitarras nuevas recién compradas a los pendejos, porque se equivocan muchos papás todos los años. Bien, y por lo tanto su valoración respecto de las habilidades musicales o de las intenciones disciplinarias de su hijo de aprender a tocar música estaban equivocadas. Pero el hecho de que estén equivocadas prueba de que podrían haber estado acertadas y por lo tanto le están tratando de achuntar a un algo, y ese algo entonces no puede ser subjetivo porque si no, no habría nada que achuntarle, sino que cualquier invento vale. ¿Vale? Conclusión. Como hemos demostrado en este texto, tanto el valor de uso, utilidad, como el valor del fin, como el valor de económico, coste-precio, son cualidades objetivas, las cuales no operan a voluntad de los caprichos subjetivos de los sujetos, sino de acuerdo a condiciones objetivas de los sujetos, las cuales son únicas para cada sujeto. Eso es verdad. Eso es verdad. Todos tenemos condiciones objetivas que no son únicas. Incluso, por ejemplo, mi mujer que está sentada al otro lado de la mesa del escritorio que compartimos en el que trabajamos los dos. Ella está sentada al otro lado y sus condiciones ya objetivas materiales, por el solo hecho de estar sentada al otro lado, por el solo hecho de medir 40 y tantos centímetros menos que yo, por el solo hecho de pesar como 70 o 80 kilos menos que yo, sus condiciones objetivas son distintas. ¿Ya? Y aquí quiero rechazar un poquito una definición de la palabra objetivo que tienen todas estas personas que han sido infectadas de forma violenta en sus mentes por la filosofía kantiana. De acuerdo a la filosofía clásica, Santo Tomás de Aquino, Aristóteles, Platón, etcétera, San Agustín, los presocráticos, Sócrates, objetivo significa relativo al objeto y subjetivo significa que se le ocurre al sujeto. Pero cuando aparece el señor Kant y va a infectar violentamente con sus ideas equivocadas a toda la humanidad, les va a decir que objetivo es algo en lo que todos están de acuerdo y subjetivo es algo en lo que uno nomás está de acuerdo. Y entonces tú le decís, el valor es objetivo y te dicen, ¿eso significa que para todos vale lo mismo? No, no. Usted tiene una infección kantiana. Su cerebro está contaminado. Objetivo no significa que para todos es lo mismo. Objetivo significa que depende de las condiciones objetivas, que depende de los objetos en cuestión. Recapitulando, la utilidad del bien para conseguir los fines del sujeto es un valor objetivo. Los fines del sujeto que el sujeto pretende seguir tienen un valor objetivo y la escasez relativa de los bienes es una condición objetiva. El valor, por lo tanto, es siempre y en todo lugar objetivo. Acepto 10 minutos de preguntas, pueden ser 15.
¿Cuánto vale Dios? No sé, no tengo idea. Pregunta hueona, sí, pero así como la... ¿Sabes qué? Vamos a hacer otra? Respondiendo a la pregunta más estúpida. Que no va a ser, ¿quién debería ser el rey? Sino, ¿cuánto vale Dios? No voy a hacer ese video. Sería muy corto. Oye, y el objetivo, como en inglés se le llama target, no, se llama objective. Target es objetivo como de dispararle a un objetivo. Como dice Monkey vale infinito. A ver, lo que dice Santo Tomás es que como Dios es actualidad infinita, entonces carece totalmente de potencialidad. No hay potencialidad porque solo hay actualidad infinita. Entonces, si hay actualidad infinita y no hay potencialidad, podríamos decir que el valor de Dios es un absurdo, porque es nulo, en el sentido de que su utilidad no existe porque no hay potencialidad en él. Como no hay ninguna potencialidad en Dios, solamente actualidad, no puede haber valor en Dios. Ni infinito ni cero. ¿Vale? O sea, podría decirse que es cero y al mismo tiempo infinito y al mismo tiempo ninguna de las dos porque es un absurdo. Esa sería como la respuesta al valor de Dios un poco. Un poquito más elaborada que decir que la pregunta es tonta, pero claro, es otra forma un poquito más elaborada de decir que la pregunta es tonta. Porque para tener valor tiene que haber una potencialidad. Tiene que existir una potencialidad y no una, tiene que existir varias potencialidades. Si no, no puede existir valor. O al menos no valor en el sentido de utilidad. Tampoco valor económico, si no hay potencialidad. Es así. ¿Y el infinito cuánto vale? De nuevo, absurdo. Dije que acepto 10 minutos de preguntas, llevamos 3 y no han hecho preguntas inteligentes. Tienen este rato para hacer preguntas inteligentes, deberían ocuparlo apropiadamente. O sea que dé lugar a un cambio, claro. Como Dios no puede dar lugar a un cambio porque es pura actualidad y no tiene potencialidad, entonces no puede haber cambio en Dios. Y como no puede haber cambio en Dios y como Dios no puede dar lugar a un cambio porque Dios es lo que es y punto, entonces su valor no podría ser. No podría existir como valor, ni positivo ni negativo, ni infinito ni cero. ¿Las personas pueden valorarse? Claro que sí. Y nos valoramos mutuamente de forma constante, ¿no es cierto? Yo he valorado en la información de la que dispongo que mi mujer es una muy buena esposa, pero esa valoración obviamente va a ir siendo revisada de forma constante, igual que su valoración sobre mi calidad como esposo durante el resto de nuestras vidas, porque estamos juntos, no hay vuelta. ¿Qué pasaría si los libertarios aceptaran tu teoría del valor? Aceptan tu teoría del valor. Uy, no podrían seguir siendo libertarios. No podrían seguir siendo libertarios. Porque todo el libertarianismo se basa en la indeterminación del sujeto. Es decir, que los seres humanos no son algo, sino que son cualquier cosa. ¿Cachai? La idea, ahí yo tengo otro texto al respecto en mi página que se llama, te digo al tiro, el ser humano indeterminado. Entonces yo digo, a ver, tomemos por ejemplo, en este texto tomemos por ejemplo la hoja de un árbol. El reconocer que la hoja del árbol es una hoja y no cualquier cosa, implica que sus potencialidades estén determinadas por su condición de hoja. La hoja puede secarse y degradarse hasta ser tierra, o puede quemarse y convertirse en ceniza. Lo que no puede hacer la hoja, por ejemplo, es convertirse en un caramelo. ¿Por qué no puede ser caramelo la hoja? Porque sus potencialidades se encuentran sujetas a su condición de hoja. El individuo del discurso liberal, por otro lado, pareciera ser una especie de divinidad omnipotente, dado que su potencialidad parece ser indeterminada. Es aquí que las filosofías liberales entran en contradicción con la realidad, generando gran frustración en los pueblos. Ese es un pedacito, no les voy a leer ese texto entero. El liberalismo no puede ser liberalismo si no consideran que el ser humano es cualquier cosa. En el momento que empiezan a decir el ser humano es algo, ya no pueden ser liberales, porque tienen que empezar a decir, bueno, ¿qué es? Definir eso y luego en función de esa naturaleza
definida, definir una posición política. ¿Mm? ¿Dios valora a los seres humanos? Bueno, quiere que nos vayamos al cielo, así que nos valorará harto. Uno valora cuando deposita o no deposita, que yo ni sé quién deposita. Y además hace rato que nadie deposita, así que bueno. Ahora, cuando usted deposita, dice, voy a depositar porque el contenido del SEO me gusta, usted está valorando, está diciendo, vale la pena, para que siga viéndolo, para que siga produciéndolo todo lo. Sí, leí esa página, fue lo primero que escribiste. Claro, es la página, sí. Sé mucho en el arte, se ve mucho en el arte ese valor subjetivo de los libertarios, sí. Su proyecto de vida, mi proyecto de vida. Quizás por eso el liberalismo muta tanto, es que para el liberalismo no hay realidad fija, no hay una realidad estable. Todo va a cambiar constantemente, cambia, todo cambiando, todo depende de. ¿No es cierto? No hay una estabilidad de lo concreto. Paraleliberalismo. Bueno, contarles rápidamente que estuve viendo el directo que tuvieron el viejo Historia con el chileno anónimo y tengo ganas de invitarlo a hacer un directo conmigo porque creo que hay algunas cosas que no sé de... ¿Qué es lo que pasa? Que cuando uno discute de los temas que discutieron ellos discutieron un poco sobre liberalismo y conservadurismo a principios del siglo XIX y todo eso, hasta donde lo vi hasta la mitad. Ocurre que cuando uno discute cualquier cosa, uno tiene que partir definiendo. Entonces, como no definieron bien los conceptos al inicio de la conversación se perdió un poco en entenderse. Así que me gustaría tenerlos de nuevo para conversar eso. Eso mismo, el mismo tema, pero definiendo bien las cosas. Si el ser humano es nada, por eso se filtra cualquier otra ideología en un régimen liberal, exactamente. ¿Cómo relacionas el costo fijo de un producto? ¿Cómo el costo fijo? ¿A qué te refieres Luis Molina con costo fijo? Hola, llegué recién. ¿Qué opinas de que Kaiser votará en contra del retiro? Que él es del sistema. Que tienen que entender. Y el sistema puede cambiar todo lo que tenga que cambiar y Johannes Kaiser va a seguir siendo del sistema. Incluso si nos volvemos Corea del Norte, él va a seguir siendo del sistema. Él es un hombre del sistema. Entonces, yo soy anti el sistema. Estoy en contra del sistema, de este sistema. Y de casi todos los sistemas modernos, en casi todas sus versiones y conformaciones. Entonces, no estamos de acuerdo y no vamos a estar de acuerdo nunca, porque yo quiero prenderle fuego a todo. Y él quiere rescatarlo, salvarlo de todo. Entonces va a decir, no, sacar plata del FP, mala idea, porque se desinvierte, no sé qué. Sí, hay que desinvertirlo todo, weón. Tienen que desinvertirlo todo. Saquen toda su plata de sus cuentas del banco. Compren divisas extranjeras, las que ustedes quieran, manden su plata para afuera. Sí, hay que votar el sistema, hay que eliminarlo, hay que destruirlo, hay que quitarle el sustento de todo tipo. Tiene que colapsar la república. Es necesario. Es un sacrificio que le debemos a Dios. Sacrificamos la república para tener un reino de Él. El reino de los hombres no es compatible con el reino de Dios. Según Parahueco, inyectar liquidez al mercado no produce inflación. Es el terraplanista en sacar porcentaje a la previsión, un terraplanista. ¿Cómo que inyectar liquidez al mercado no produce inflación? ¿Qué clase de imbécil es ese? Ya, a ver, Luis Molina está planteando esta idea de que los precios los pone el oferente de forma unilateral en función de los costes. Sí y no, porque los costes ya están dados por los precios. En ese sentido, Mises tiene toda la razón, los costes están dados por los precios. O sea, el que vende camiones lo está vendiendo porque ya hay unos precios de transporte.
los precios están dados por o sea, los costes de los los costes de producción y transporte de las cosas ya están dados por los precios finales. No es al revés, no es que los costes den lugar a los precios, sino que los precios dan lugar a los costes. Ya, ojo con eso. Eso es para otro video y es para hablar una hora. Pero son los costes, son los precios los que determinan los costes y no los costes los que determinan los precios. Cuidado ahí. Ya. Dice, Parahueco habla de que los retiros no provocan inflación. Sí, sí provocan inflación. Pero da lo mismo, en el fondo da lo mismo. Usted lo que tiene que hacer es salvar lo suyo. ¡Salve lo suyo! Estamos, ¿sabes qué? De verdad, la situación político-económica que estamos viviendo en Chile y en general en el mundo es literalmente como una lluvia de meteoritos y todos se están comportando como si fuera normal y no es normal. Si estuviera, es como lo que le pasó a los dinosaurios, supuestamente, de acuerdo a los evolucionistas. Es como un gran meteorito que viene a la Tierra, es como la película, por algo salió la película esa No miren arriba ahora. Obviamente ellos querían hacer todo un tema con Trump y con el calentamiento global. Pero yo lo voy a llevar por otro lado. La situación económica y política de Chile, de Estados Unidos, del mundo occidental en este momento, es un gran meteorito que viene a destruir la Tierra. Si usted no está vuelto loco, corriendo desesperado, guardando comida en una despensa, sacando su plata del banco, llevándola a otros países donde pueda ser más seguro, Panamá, Paraguay, Uruguay, Andorra, Liechtenstein, etcétera. Países pequeños que a nadie le importan, ahí donde la plata está segura. Plantando comida para que, etcétera, todas esas cosas, usted está mal de la cabeza. No está entendiendo. No están, está igual que los locos de la película que dicen, no, viene el meteorito, no, pero sí, no sé qué. O sea, le cae como anillo el dedo a la película, no miran arriba. ¿Mm? ¿Ya? Un abrazo, un besito. Se acabó este directo. Recuerden que en 1 hora y media más tenemos otro. Chao, chao. Va a estar con Marcelo Alejandro hablando de la cultura simp. Ah, y cuando alguien le quiera hablar de teoría del valor, usted le manda este video. Chao, chao.